Bueno, pues como les decía, el gobierno de México expropió 3 tramos ferroviarios a Ferrosur, propiedad del Grupo México Transportes. Esto según un decreto publicado apenas el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación. Este tema ha enviado un mensaje, mal mensaje, a los inversionistas y provocó la caída en las acciones de Grupo México de poco más de 4% en la sesión del viernes. Ayer mismo, el conglomerado de Germán Larrea indicó que seguirá en negociaciones con el gobierno federal, pero que de no prosperar, pues se estaría afectando al sector y al Estado de Derecho. Para hablar de este tema, que es importante, vamos a hacer contacto en este momento con el doctor Luis Rubio, presidente de México Evalúa y experto en administración financiera. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, querida Adela, buenos días. Me da gusto saludarte, Luis. Y felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias. A ver si luego platicamos más a fondo sobre el libro. Me encantará. A mí también. Oye, Luis, un primer apunte sobre esto que ocurrió el viernes. Bueno, la decisión del gobierno no es una cosa novedosa, ya lo había venido diciendo, se había venido planteando el tema e incluso según la declaración del propio Grupo México se había venido negociando por algún tiempo. Pero la manera como se hizo, los errores en el decreto, porque se asume que es una propiedad privada cuando es una concesión, implica que hay un enorme desorden en la toma de decisiones dentro del gobierno, pero como dijiste hace un momento, el impacto sobre el sector privado, sobre potenciales inversionistas, pues es muy negativo, porque tienes una concesión que está funcionando y el gobierno de pronto la toma. Y al tomarla, y de tomarla de inmediato, sin ningún recurso legal y con pleno uso de fuerza por parte de los marinos, lo que manda es una señal de que el gobierno está dispuesto a violar cualquier reglamento o regla que el propio gobierno había establecido sin ninguna limitación. Esto pues se ve mal, en términos de percepciones es malo, es equivalente en cierta forma a la decisión de cancelar el aeropuerto en 2018, porque lo que indica es que el que haya una percepción buena o mala no hace absolutamente ninguna diferencia en la toma de decisiones. Ahora, Luis, Germán Larrea y el presidente han tenido sus diferencias, pero esto que ocurrió con Ferrosur, ¿cómo explicarlo? Porque se da prácticamente pues horas después de que el presidente anunciara y diera su visto bueno, justo para que Grupo México comprara un banco, Banamex. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, yo creo que no es un tema de relaciones personales. Incluso se dice que el señor Larrea estuvo en Palacio Nacional en las horas previas a esta decisión y nunca se enteró, nunca le informaron de esto. Entonces, esto no es un tema de dos personas, es un tema de una decisión de gobierno que obviamente ya venía cocinándose antes y simplemente se implementó en el momento en que decidieron hacerlo. Yo creo que el gobierno cree que puede separar una decisión de la otra, pero en los mercados financieros las percepciones son todo y la percepción es que se está jugando estamos volviendo a reglas específicas, a negociaciones particulares en vez de reglas generales. Y lo que se intentó hacer en los últimos 40 años para que hubiera inversión de largo plazo, para que hubiera compromiso por parte de empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros para que crearan empleos, para que crearan riqueza, para que crearan exportaciones, que es el principal motor de la economía mexicana, había que darle certidumbre de largo plazo. El Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue conferirle certidumbre a los inversionistas de que habría reglas del juego claras. Este tipo de decisiones lo que hacen es violar esos principios que establece el tratado. Ya no es la primera vez que lo hace el gobierno, ya hubo negociaciones con los gasoductos que fueron por fuera, ya ha habido negociaciones con las plantas de generación de electricidad que chocan con el decreto que se hizo, con la ley que se modificó en 2021. En fin, el punto es que el gobierno ha vuelto a meter negociaciones particulares, una por una, lo cual nos crea un ambiente muy poco propicio para un crecimiento acelerado en el futuro.
Ese a mí me parece el daño más grande que han creado estas decisiones y que esta apuntala y fortalece. Ahora, ¿esto es temporal? ¿Podría ser temporal la ocupación? ¿O es ya Bueno, eso es lo que definitivo? el decreto dice que es temporal, pero no dice por cuánto tiempo. Entonces Ok. uno debe suponer que es parte del proyecto del canal interoceánico que se ha construido, que se está construyendo, y por lo tanto no tienen la menor intención de disminuir, de dejar las vías para que sigan siendo administradas y hechas funcionar por parte del grupo Ferromex. Ahora, esto afecta al, pues, empleados, a clientes y al libre comercio, de acuerdo a la empresa. Sí, afecta a todo, afecta primero que nada al Estado de Derecho y después afecta al funcionamiento de los trenes. Así, ¿qué pasa con los vagones? ¿Qué pasa con los trenes? ¿Qué pasa con los empleados y demás? Es algo que tendrá que determinarse. Lo que no hay que perder de vista es que en el caso de los ferrocarriles, como de las carreteras o como de las vías de comunicación en general, incluyendo telecomunicaciones, se trata de concesiones. La vía en este Concesiones, caso claro. es propiedad del gobierno. Lo que es propiedad de la empresa es la operación, el uso de la vía y la operación de los trenes y demás que son propiedad de la empresa misma. Entonces, esto deja en una situación muy extraña al tren que estaba funcionando. Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir con esto, pero claramente es una violación de las reglas del juego. Luis, y dime algo, háblanos un poco de este megaproyecto. ¿Qué significaría para México? Bueno, es un proyecto extraordinariamente importante. Lleva 130 años de discusiones de si hacer un canal en el Istmo o si poner algún otro mecanismo. Esto es una vía interoceánica, es decir, es una vía de ferrocarril que lo que busca es mover cargas, sobre todo contenedores, desde el Pacífico al Así. Golfo y viceversa. Esto es una oportunidad extraordinaria de convertir a México en un competidor interesante del Canal de Del canal Panamá. de Panamá. Además, exacto, y además hay toda la posibilidad de que se establezcan parques industriales que podrían gozar de términos tipo maquiladora, como bien el norte del país en alguna época, para que pudieran ahí procesarse diversos tipos y ensamblarse diversos tipos de bienes a fin de acelerar su desarrollo en aras de llegar a mercados nuevos, ya sea en el norte del país o en Asia o otras latitudes. Entonces es un proyecto interesantísimo y se va a requerir lo mejor de la capacidad para operarlo, y ahí me parece que la empresa que concesionaba hasta el viernes pasado esa línea férrea pues era una parte importante de este proyecto. Ahora, hay gobiernos anteriores que lo han venido intentando, ¿no, Luis? Intentando que... El hacer este proyecto. Sí, bueno, O sea, pero este hacer gobierno todo este finalmente lo corredor. hizo. Este gobierno finalmente lo está haciendo. Todo indica que se va a poder acabar a tiempo. Me parece que es de todas las obras de infraestructura que el gobierno ha hecho, es con mucho la más trascendente o potencialmente la más trascendente. Esta es la que realmente nos cambia la jugada, porque esta sí podría tener un efecto multiplicador enorme de llegarse a consolidar y concluir. Ahora, ¿había otra manera de hacerlo con Grupo México? Tú me dices, pues es una violación al Estado de Derecho. ¿Cuál hubiera sido la forma? Bueno, claramente la manera hubiera sido que el Grupo México participara como el operador de la vía férrea que movería la carga de un lugar al otro. Yo no conozco los detalles de la concesión, así que no puedo hablar de ella misma. Lo que sí puedo decir es que la manera como el gobierno está actuando es tratando de hacer tabula rasa, es decir, de decir esto empieza de nuevo, lo que existía no existe, y empezamos a trabajar a partir de ahora de una manera distinta. Probablemente la idea del gobierno es que sea una empresa del propio gobierno la que lo opere, si no es que el ejército o la marina, que Sí, sean los que claro. operen esta vía férrea, que no me parece una solución apropiada. Me parece que esa no es la función de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas en el país. Me parece que es el tipo de cosa que un sector privado debe hacer. Si
sí es cierto que había negociaciones entre el gobierno y Ferromex, y que estas me imagino que eran sobre quién operaría y cómo se operaría, pues entonces eso es lo que está de por verse, porque claramente el objetivo y las implicaciones del nuevo proyecto son mucho más grandes y ambiciosas de lo que era la operación de la vía férrea, que era una cosa muy modesta relativamente hablando hasta ahora. Como había venido operando, ¿no? Hasta ahora. Y entonces, o sea, una renegociación sí tendría sentido. Sí. Ahora, tú me dices, bueno, pues muy probablemente será la Marina o la Sedena, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional quienes van a operar. Otra cosa, ¿no? Una labor más para la Sedena. Sí, que es algo que que claramente primero no están capacitados, no es su función, y más importante, yo creo fervientemente que cuando alguien puede hacer las actividades bien y de hecho mejor que lo que puede hacerlas el gobierno, es mejor que las haga. Ahora, lo que están diciendo en la empresa, no, es que no se les dio una información apropiada de cómo podría ser pues el trabajo en conjunto, digamos, ¿no? Sí, bueno, es claro que lo que el gobierno quiere en retrospectiva parece evidente que lo que querían era quitarles la concesión, y no encontrar una manera más apropiada, aunque fuera muy burda, para lograrlo. Como decía yo, esto de un negocio pequeño, porque no había demasiado carga en el istmo de Tehuantepec, esto podría convertirse en un hipernegocio mucho más grande que todos los demás del ferrocarril, simplemente por lo que implicaría mover contenedores de Asia hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Asia. Entonces, esto sí es una cosa enorme potencialmente. Que yo creo que, digo, tú sabes del tema, pero al grupo pues le hubiera interesado operarlo, ¿no? Yo así lo creo, y sí es correcto la publicación que hicieron de que no se les dio la oportunidad de ver todos los detalles, pues esto es obviamente con maña. Ahora, caen las acciones, ¿esto espanta, asusta, digamos, al sector empresarial, a posibles inversiones? Bueno, esto lo que quiere decir es que todos los sectores regulados ahora van a ser vistos con más cuidado por parte de inversionistas, pero yo creo que el tema más grande como país es que la percepción en el mercado es que ya no hay límites en lo que el gobierno está dispuesto a cambiar, que lo que las reglas del juego establecían antes ya no necesariamente van a ser válidas ahora. Ese es, yo creo, el daño más grande que ocurriría hacia el futuro, más allá de la implicación inmediata, del impacto inmediato para la empresa que operaba Ferromex. Me parece que el gran tema es el impacto en las percepciones sobre la población, sobre la ciudadanía y sobre los inversionistas. Sí. Ahora, un poco, ¿qué sabes del impacto ambiental, digamos? Porque hay grupos que pues se han manifestado en contra, ¿no? Bueno, hay muchos grupos que dicen que se está dañando sensiblemente el ambiente. Es mucho más pronunciado esto en el área de Yucatán, en la península, con el Tren Maya, pero también ha habido algunos que lo han hecho aquí. Aquí ya había un tren, lo que se está haciendo es expandiendo lo que funcionaba. Entonces, yo he visto mucho menos molestia o acusaciones por parte de grupos ambientalistas en el caso del tren interoceánico, pero supongo que también hay un tema ahí. Luis, pues te agradezco mucho y espero verte muy pronto. Es un asunto importante, muy importante lo que ocurrió el viernes, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a hablar también desde el punto de vista de la iniciativa privada. Platico de este mismo tema con Carlos Mota, colega, periodista, especializado él en economía, negocios y finanzas. ¿Cómo estás, querido Carlos? Qué gusto saludarte. Hola, querida Adela, qué gustazo verte, escucharte después de algún tiempo y con el gusto de estar con tu audiencia a tus órdenes. Igualmente, Carlos, ya un buen rato de no vernos, ¿eh? Sí, ya había pasado el tiempo, pero bueno, pues ahora las noticias, yo diría un poco adversas, ¿no? Nos obligan a comentar un poco lo que está ocurriendo. Sí, a ver, cuéntanos,
un primer apunte sobre esto, Carlos, de lo que ocurrió el Mira, viernes. a mí me da la impresión, de que lo que tenemos en este episodio en el que el presidente López Obrador ordena pues esta expropiación, él dice que no lo es, el secretario de Gobernación dice que no lo es, que solo se está recuperando una concesión, pero lo que estamos viendo es una especie de grito a los cuatro vientos de parte del gobierno de México, que le quiere decir a México y al mundo: el gobierno, el Estado, sí puede llevar a cabo pues organizaciones complejas, en este caso una línea ferroviaria que irá desde Oaxaca hasta Veracruz, hasta Coatzacoalcos, desde Salina Cruz, y lo puede operar bien. La verdad es que lo que tenemos aquí es un episodio muy complejo. Yo diría que, pues, si no es una expropiación, pues se parece muchísimo, porque el Grupo México tenía la concesión bien otorgada por parte del gobierno desde hace algún tiempo para ir desde Medias Aguas hasta Coatzacoalcos, y ahora se le está quitando sin motivo alguno. El presidente López Obrador dijo hace media hora más o menos en la mañanera que pues básicamente las negociaciones entre la empresa y el Estado y el gobierno pues se llegaron a una especie de estancamiento, al punto en el que el Grupo México ya no le contestaba el teléfono al secretario de Gobernación. A su vez, el propio Grupo México el día de ayer difundió un comunicado en donde dijo que había un acuerdo desde el año 2022, que el propio Grupo México había empezado a construir una línea paralela de ferrocarril para pues darle ese servicio que quería el gobierno en esa zona, en ese tramo, y que después el gobierno se desistió del acuerdo y que ya se habían invertido millones de pesos en lo que se había desarrollado inicialmente. Entonces lo que tenemos es un caso en donde el gobierno quiere hacer un gran proyecto por cuenta propia, que es este corredor interoceánico del Istmo. Le faltaba este tramo, y este tramo lo tenía concesionado el Grupo México, y pues de buenas a primeras se lo quita. Y los dos pues están echando la bolita de quién detuvo o estancó las negociaciones, Adela. Yo creo que ese es el resumen inicial que tenemos con, bueno, ahora el tema, lo que dijo el presidente hace 15 minutos. El Grupo México quería una indemnización de 9.500 millones de pesos, y el presidente dice que eso es demasiado, que tendrá que hacerse un avalúo, y después del avalúo pues determinar a ver si les corresponde algo al Grupo México por esta toma de las instalaciones. Ahora, yo creo que sí estaba en el interés del Grupo México llegar a un acuerdo y operar el corredor, ¿no? Bueno, la verdad es que el Grupo México, hasta donde yo entiendo, pues tiene una operación, digamos, constante, sana en esa zona de México, como la tiene en su otro gran ferrocarril. No obstante, sí da la impresión de que el gobierno lo que quiere es integrar para sí pues la operación, y decir, nosotros lo podemos hacer. Queremos hacerlo de manera integrada a través de la Secretaría de Marina. Nos estorba que sea una empresa privada la que esté queriendo hacerlo o que esté operando esta zona. Y el Grupo México, pues hasta donde sabemos, no había dicho que no quería. Como tú bien dices, quería y podía y estaba funcionando, y bien pudo pues compaginarse el nuevo gran tramo desde Salina Cruz hasta Medias Aguas, como el tramo que estaba operando Grupo México, pero pues el gobierno lo quiere hacer por cuenta propia, todo, de punta a punta, diciendo que es de seguridad nacional, de interés público y para beneficio de la población, que fue lo que dijo el presidente hace un momento. Ya, ahora dime algo, Carlos. ¿Tú crees que esto es parte de la presión del último tramo de la administración del presidente López Obrador por querer sacar que sí es un megaproyecto? Bueno, yo creo que lo que tiene el presidente ya a estas alturas del sexenio es prisa. Yo creo que se está acabando el tiempo, se acaban las semanas, los meses, viene la elección del Estado de México, de Coahuila, y en pocos días vamos a tener pues una configuración política bien diferente en nuestro país, cuando las famosas corcholatas pues saquen aún más la cara, el cuerpo, y se pongan a pelear por la candidatura presidencial de parte de Morena. Entonces, el foco de atención político creo que se va a perder para el presidente poco a poco. Es normal, ocurre cada sexenio, y va a crecer para el posible sustituto. Bueno, esto hasta la elección, pero como está esto muy adelantado, pues seguramente estará ocurriendo ya en las siguientes semanas o meses. Ante esto, el presidente pues lo que necesita es entregar resultados, y sus propios proyectos prioritarios, que son el AIFA, el Tren del Istmo, el Tren Maya, exacto, ¿no? La refinería, pues necesitan ser inaugurados y ser vistos en operación.
Y yo creo que esta es la parte que el presidente ya necesitaba o llegar a un acuerdo con la empresa, cosa que no ocurrió, o tomarlo por cuenta propia, por la vía de la expropiación, utilizando las leyes que le amparan, y hacerlo para, pues, efectivamente inaugurar esto en diciembre y que la gente lo vea, ¿no?, operando. Carlos, y en términos legales a Grupo México, ¿le queda hacer algo? ¿O pues es un decreto presidencial y es una expropiación? Es una expropiación, sin duda, quitarle la concesión. Puede haber una batalla legal fuerte. Al final del día, si la Constitución respalda lo que hizo el presidente, pues posiblemente el gobierno gane. Pero yo creo que aquí depende del precio que se establezca. Ya no llegaron a un acuerdo al respecto, como dijo el presidente hace 20 minutos. Entonces yo creo que depende de lo que el presidente, más bien de lo que el Grupo México quisiera litigar y el horizonte de tiempo que legalmente piense el Grupo México que puede tener este litigio. A mí me parece que, bueno, como dijo el presidente, el Grupo México tiene grandes concesiones de minas, ¿no?, de carreteras, de ferrocarriles, en fin, y posiblemente pues ponga en la balanza lo mucho que tiene contra lo que podría perder en caso de que se meta en un litigio de largo alcance con el gobierno federal. Sí, claro. Sé que Germán Larrea está furioso, lo sé de buena fuente, sé que pues este llamado a sorpresa que se hizo el Grupo México es real, la gente estaba muy sorprendida porque había una negociación en marcha con el gobierno. Y lo que yo creo que no han concluido es cuál es la respuesta, que tú bien dices, bueno, pues podría ser legal, no lo sabemos, a lo mejor lo es, dependerá quizá del precio, si hay un acuerdo extrajudicial para decir, pues si no van a ser 9.500 millones de pesos, pues que sean 5.000, 6.000, sí, claro, o algún tipo de, alguna cifra, ¿no? Ya de lo perdido lo ganado, ¿no? Yo creo que pues esa y eso evitaría el pleito legal de largo alcance, que posiblemente pues podría dañar mucho las concesiones que tiene el Grupo México en otros terrenos. Oye, Carlos, y esto, pues lo repito e insisto en ello, esto pues tiene un impacto, ¿no?, en la iniciativa privada y en inversionistas interesados extranjeros que ven una oportunidad de invertir en México, ¿no? Es una señal muy mala. Yo creo que al gobierno le convendría, si va a triunfar en su narrativa, al gobierno le convendría repetir una y mil veces la razón de esta expropiación, de este tramo que quiere controlar, porque la concesión, hasta donde sabemos, pues no incumplió ninguna de las cláusulas que le fueron otorgadas, no se bajó la calidad, no se puso en riesgo a la población, no es que abandonaron la concesión, vaya, no hubo una violación al título de concesión hasta donde sabemos, por lo tanto, pues no hay una razón de peso, más que lo que arguye el presidente, que es que esto debe ser de seguridad nacional en todo el tramo, todo el istmo, y que tiene que ser de utilidad pública y que no contestaban el teléfono las personas del Grupo México a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Entonces, esa es la parte débil del argumento gubernamental. Sí, pero además, Larrea estuvo en Palacio Nacional la semana pasada en 2 ocasiones, ¿no? Esto de que no le contestaban el teléfono a Adán Augusto suena pues poco creíble. Dijo que Adán Augusto le dio el decreto a firmar de la expropiación el mismo día que iba a la comida, y el presidente, sabiendo lo que implicaba este decreto, le dijo al secretario de Gobernación, no, espérate un día más, no podemos comer y el mismo día firmar esta circunstancia. Y regresando a tu punto, yo creo que sí, efectivamente es una señal pésima para los inversionistas, porque no se puede saber qué terreno se pisa, claro, con una inversión, con una concesión que el propio gobierno te da, cuando pues un gobernante de pronto te puede cambiar las reglas del juego y decir, no, esto nunca debí dártelo, le debe pertenecer al Estado la operación y yo soy quien lo tiene que operar. Pues entonces, ¿en qué estabas pensando cuando como Estado me lo concesionaste, no? Sí, sin duda. Porque no hay certeza jurídica, ¿no? Pues sí. Efectivamente. El gran tema es ese, la certeza jurídica. Los inversionistas, pues tanto de cartera como de inversión extranjera directa, y los inversionistas nacionales sobre todo, pues todo el mundo está pensando en que cuando hay ciertas reglas se tienen que observar, honrar, prevalecer, y si eso no ocurre porque hay otro grupo en el poder que considera que los acuerdos previos no son
de honrarse, o son corruptos o algún argumento, pues simplemente se genera una espiral de incertidumbre tremenda. Entiendo, el peso ahorita no vi en los últimos minutos, pero el peso se estaba depreciando bien temprano en la mañana cuando abrieron los mercados spot, y esto es normal cuando ocurre una circunstancia de incertidumbre como la que se detonó desde el viernes. Ahora, el hecho de que el presidente hubiera dicho que más allá de las diferencias con la REA, a él le parecía muy bien que fuera el comprador de Banamex, porque había esta otra negociación paralelamente, ¿no? ¿Crees que se van a bajar o qué opinas? Pues mira, yo creo que es parte de este portafolio de negocios que Germán Larrea tiene que ponderar qué le conviene, qué no, y cómo eventualmente entregar lo que ya le quitaron, ¿no? Este tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, si es que efectivamente se queda con Banamex. Yo creo que aquí lo que ocurrió, Adela, es que el presidente sacó las manos del sector bancario prácticamente desde el inicio del sexenio. Si tú te das cuenta, en todas las convenciones bancarias, sí, en todas las regulaciones bancarias, el presidente no se ha metido con los banqueros, y a pesar de que en las mañaneras ha dicho que los bancos fueron entregados casi como si hubieran sido regalados, cosa que no fue cierto, a la iniciativa privada, lo cierto es que el presidente pues sabe que la sana competencia de los bancos, los muchos bancos que hay y el servicio que han prestado los bancos a la población durante las últimas 2 décadas, pues ha sido algo benéfico para el país. Entonces, al no meterse en eso, al simplemente tratar de opinar, como lo hizo en esta compra posible de Germán Larrea de Citibanamex, pues lo que hizo fue decirle al mundo, a México, a los ciudadanos, bueno, pues si él es, adelante, es mexicano, que es lo que él quería, y que se preserve esta parte del patrimonio cultural, que son los cuadros y las obras artísticas de Banamex, sí, en suelo mexicano. Por lo demás, yo creo que el sector, yo creo que lo rebasa. Es decir, es demasiado complejo y representaría demasiado riesgo meterse con el sector bancario. Por eso yo creo que ahí simplemente no se metió y avaló que Germán Larrea pues sea el finalista. Sí, se mantiene al margen, ¿no? Se mantiene al margen. Oye, pues insisto, qué mal mensaje y qué preocupante, ¿no? Porque se van a perder empleos. Sí. Sí, aquí el tema es la incertidumbre. Va a durar varios días, semanas, en tanto el presidente y el gobierno no puedan justificar bien esa narrativa, más allá de simplemente decir es de seguridad nacional, porque no teníamos ninguna amenaza que todos conociéramos a la seguridad nacional al respecto, simplemente porque él lo clasificó así, pues así es lo que está ocurriendo en el decreto, por un lado, y por otro lado, se puede perder mucha confianza de inversionistas que estaban a punto de entrar a México, ¿no? Y eso creo que va a dañar desafortunadamente las inversiones en lo que resta de este año. Sí, sin duda. Y eso va a tener un impacto en el país, ¿no? O sea, bueno, como tú bien dices, empleos, se baja la posibilidad de que los mercados sean más vigorosos, la libre competencia se daña y los beneficios para el consumidor ciudadano pues se reducen notoriamente, ¿no? Que en ese sentido se ha pronunciado el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Sí, aquí lo que tenemos es que pues, los empresarios no les gusta nunca esto, ¿no? O sea, sí. Mira, si hubiéramos tenido un caso en donde el concesionario viola las normas, pone en riesgo químico a la zona porque derrama contenedores, cosas de ese tipo, yo creo que todo el mundo estaría diciendo, quítensela, ¿no? Y que lo opere alguien más, otro privado o el Estado. Pero no era el caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el consumidor, al final, que es el que recibe los efectos de la política pública después de este tipo de acciones, pues es el que se va a recibir, a resentir respecto del grupo de empresas que sienten la confianza para hacer mejores negocios en el país. Sin duda. Oye, Carlos, y bueno, hay grupos que se han manifestado en contra del proyecto, ¿no? De este megaproyecto. Parece que no se les consultó tampoco. Eso lo vimos desde el Tren Maya, ¿no? Con estas organizaciones de Sélvame del Tren, en fin. Hay menos resistencia en el caso del corredor del Istmo, pero también la hay. Algunos, entiendo, grupos de Oaxaca, algunas zonas indígenas, que sobre todo en lo que tiene que ver con la parte del corredor de parques industriales y eólicos, algunas comunidades están ahí dudosas de cómo se van a compartir o repartir los dividendos, los beneficios de estos parques industriales de vocación doble.
Yo creo que todavía le faltaba a este proyecto, pero pues la prisa que te decía el gobierno tiene, pues está orillándolo a hacer este tipo de acciones. Y yo no sé qué pienses tú al respecto, pero si lo opera la Marina o la Sedena, ¿tienen la capacidad y la capacitación para hacerlo? Pues mira, yo creo que el gran interrogante de esto es la capacidad operativa del gobierno para hacer tantas cosas, ¿no? Claro. Como vimos hace 25 años, el gobierno era malísimo en operar una empresa telefónica como Teléfonos de México, de tal grado que pues tú y yo recordamos cómo hacíamos filas de semanas o meses para obtener una línea telefónica, Sí, claro. para obtener una aclaración muy básica, y esto se corrigió cuando una empresa privada, con foco en el cliente, pues arregló la circunstancia después de que obtuvo la licitación para ganar esa empresa, ¿no? Y ahora pues tenemos lo mismo, ¿no? En donde de pronto los marinos van a operar ferrocarriles, que no lo han hecho en décadas, y no sabemos cuáles son las capacidades técnicas de los propios marinos para hacerlo. Y ahí vamos a ver, yo creo que una alteración de la operación. Si esto termina mal, como parece que podría terminar, pues el Grupo México podría decir, yo saco las manos y ahí opérenlo ustedes, pero pues hay químicos que se trasladan, Sí, claro. hay materiales sensibles, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener, yo creo que un tema de riesgo. Carlos, me da mucho gusto saludarte, te agradezco muchísimo, como siempre, interesante escucharte. Muchas gracias. Igualmente, te mando un Adela, abrazo. a tus órdenes, saludos gracias. a ti y a tu audiencia, abrazos. Igual, gracias, Carlos. Híjoles, bueno, la actividad del Popo, les comentaba yo al inicio, provocó que muchísimos vuelos fueran cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también